Buenas noches a todos, colegas, bienvenidos. Un viernes más de confinamiento. Tenemos esta noche un webinar súper interesante con el doctor Álvaro Carvajal. Vamos a estar transmitiendo también por Facebook Live en la página de la Asociación Costarricense de Ortopedia y Traumatología. Así es que también saludos a la gente que nos sigue por Facebook. El tema de hoy es el manejo de fracturas en el paciente oncológico. El doctor Álvaro Carvajal es asistente del Hospital Calderón Guardia, hizo su fellow de oncología musculoesquelética en Italia y también hizo un fellow sobre pelvis y cadera en México. Además trabaja en el Hospital del Trauma y tiene gran experiencia en trauma y en paciente oncológico. Como todos saben, vamos a estar todos silenciados, solo el doctor Carvajal va a tener el micrófono abierto. Los videos están prendidos, así es que los que quieran estarse viendo, ahí va a estar prendido, o si no, lo pueden apagar ustedes mismos. Así es que, doctor Carvajal, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cuando quieras. Listo, entonces iniciamos con pantalla compartida. Bien. Listo. Ok. Bueno, buenas noches. Como mencionó el doctor Zamora, mi nombre es Álvaro Carvajal. Vamos a hablar no en tanto sí, sobre manejo de la fractura patológica en paciente oncológico, sino más bien enfocado en forma general como manejo de la fractura patológica, tanto en paciente oncológico como no oncológico. Entonces, vamos a hacer un poco también dinámica la presentación porque vamos a ver una serie de casos clínicos. Escogí este tema porque nosotros como cirujanos nos vemos expuestos y como clínicos muchas veces a casos que no conocemos. Por mucho tiempo la patología oncológica, al menos en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, se ha dejado un poco de lado, inclusive durante el programa de residencia. Entonces, cuando llegamos y nos enfrentamos a estos pacientes, muchas veces tenemos dudas y es normal, es duda para nosotros, los que es usual ver este tipo de pacientes, y todavía va a ser mucho más raro aquellos que no les llegan o porque no se los refieren o porque por su especialidad no están en contacto directo. Sin embargo, probablemente en algún momento de nuestra práctica ortopédica, en algún momento vamos a encontrarnos con un tipo de fractura patológica y ustedes van a ver que no es infrecuente. Entonces, yo realmente me he planteado estos tres objetivos. Primero, aprender el apropiado manejo de estos pacientes o lo más cercano a lo posible, ¿verdad? Lo más cercano a cómo podemos tratar un paciente con un tumor primario desconocido. Carva, no estamos viendo nada, solo una pantalla en blanco. No sé A ver. si ya pusiste la presentación. Sí, ya está corriendo. Ah, no la estamos viendo. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Ahora sí. Ahora sí, ok. Ajá. Perfecto, ahora sí. Perdón. Entonces, me he planteado estos tres objetivos. Primero que todo, aprender el apropiado manejo de los casos de pacientes en fractura patológica, ¿verdad? Con un tumor primario desconocido o sin una causa conocida. Y también comprender cuáles son los principios básicos o cuándo comprender o entender o aprender cuándo debemos realizar biopsias en esos pacientes y también aprender o comprender los principios básicos de las fracturas patológicas. Muchas veces este tema son un poquito gruesos y lo quise hacer un poco más dinámico aplicándolo a nuestra vida diaria con casos clínicos que generalmente nos llegan a la consulta. La mayoría de los pacientes que vamos a ver fueron referidos por los mismos colegas. Entonces, quisiera hacer un tipo de encuesta en este eh, webinar y mencionar que este paciente es un paciente de 73 años
con antecedente de cáncer de próstata, o sea, ya lo sabemos, de hace 5 años, que tiene una fractura patológica del fémur proximal. En este caso es izquierdo porque la imagen está rotada. Lo que estamos viendo es la parte posterior de la cadera. Quisiera saber, porque sabemos que hay muchos colegas de varios hospitales, tanto de hospitales periféricos como hospitales centrales o solo de práctica privada, ¿cómo manejarían este paciente? ¿Lo refieren a un hospital central, lo estudia en su hospital y luego lo refiere? ¿Le hace una fijación y biopsia en su hospital? ¿O lo estudia usted mismo, le diagnostica y lo resuelve en su centro? Entonces Solo vamos a... para recordarle a los participantes que las votaciones son anónimas, votan y apretan el botoncito que dice votar o mandar respuesta. Y, y no hay respuestas buenas ni malas, es simplemente para tener una idea de algunos conceptos. Exacto. Sobre todo también para saber qué tipo de público tenemos, cómo lo manejan cada uno en su hospital. Si quiere, tiramos 2 datos, doctor. Ok. Dice, Ok, la mayoría respondió que refiere a un hospital central de inmediato, el 54%. Muchos realizarían una fijación y biopsia, la opción 2. Y como tercera opción, lo estudia en su hospital y luego lo refiere. Prácticamente solo creo que el doctor Zamora lo estudia, diagnostica y lo resuelve. Los, no fui los- yo. los demás probablemente refieren a un hospital centralizado. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Entonces es importante saber porque, como ustedes ven, muchos de estos casos nos los envían a nosotros o nos mandan a consultar y la idea es que también ustedes sepan qué pasa con esos pacientes o qué hacemos nosotros con este tipo de pacientes. Entonces, eh, esta presentación o el título de esto me da a la mente el viejo refrán, piensa mal y acertarás. ¿Por qué? Porque muchas veces ya viene, por así decirlo, con una hipótesis de un caso de algo malo por parte del colega que nos lo refiere o la persona que nos lo presenta. Y generalmente aciertan porque ya ven algo con cierta duda que no corresponde con el mecanismo de trauma o que no corresponde con la clínica del paciente. ¿Y por qué? Porque la desconfianza en su justa medida, como un procedimiento inmediato de autoprotección, ¿verdad? O autodefensa, no debe considerarse un factor negativo. En realidad es algo positivo porque es mejor equivocarse en pro del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto de fractura patológica? Es un hueso debilitado que predispone al paciente a un fracaso durante la actividad normal o después de un trauma menor. No quiere decir exactamente de que se trata de un paciente con un tumor diagnosticado o que tiene una lesión metastásica o que ya tiene un tumor de previo. Muchas veces esos pacientes pueden tener una lesión tumoral benigna o pueden tener un pseudotumor, ¿verdad? O inclusive podría tener solamente un trastorno metabólico. Y muchas de esas lo podemos hacer diagnósticos por descarte con solo una radiografía simple, un adecuado examen físico, inclusive un examen de laboratorio. Entonces, el requisito para que ocurra una fractura patológica no es un tumor de previo, sino que ocurre en un hueso anormal. ¿De acuerdo? Llamemos un hueso anormal un hueso osteoporótico, un hueso con un trastorno de metabolismo, un hueso con alguna lesión preexistente. Entonces, fíjense que nosotros no vamos a estar exentos nunca de toparnos con estos pacientes. Probablemente yo he visto todos nos vamos a equivocar y todos hemos presentado diagnósticos erróneos y todos en algún momento nos vamos a enfrentar con este tipo de pacientes. Fíjense que estos son algunos datos demográficos sobre una fractura patológica que es un problema de salud importante. ¿Por qué? Se identificó en un estudio en hospitales de Estados Unidos que el 70% de las autopsias que realizaron en pacientes que tenían un cáncer diagnosticado tenía metástasis en el hueso. No necesariamente que hayan tenido una fractura, pero al realizar la biopsia se realizó que el 70% de los pacientes que tenían un cáncer presentaban a su momento de la autopsia una metástasis o una lesión en el hueso. Es importante señalar que el 50% de las mujeres tendrán a lo largo de su vida una fractura relacionada a osteoporosis
Y si contamos de que la osteoporosis es una causa también de fractura patológica, probablemente, fíjense que vamos a encontrarnos en algún momento en una paciente, sobre todo femenina, con una fractura sin una causa conocida o un traumatismo menor. Una pregunta. Sí, señor. Es que al ver la presentación no se sabía, o sea, por lo menos yo no sabía Sí, señor. si era fracturas con tumores en adultos o en niños. No, es en forma general, no necesariamente pueden presentarse en pacientes jóvenes como en pacientes seniles. Yo entiendo, pero es que los tumores en niños son una patología un poco diferente al tumor del adulto. Exactamente, sí. Entonces, el tratamiento muchas veces no es el mismo. Exactamente, generalmente no es el mismo, para ningún paciente ni para ningún tumor. Entonces, podemos observar también que el 50% de todos los tumores pueden metastizar a hueso. Es decir, si tenemos 100 tipos de tumores, el 50% puede llegar a hueso. ¿De acuerdo? Y también que el diagnóstico de estos tumores primarios generalmente se puede realizar, que de todos los tumores el 51% lo podemos realizar con solo tener una radiografía de tórax y un adecuado examen físico. O sea, con más de la mitad de los diagnósticos lo podemos realizar con una radiografía simple y un adecuado examen físico. Entonces, tenemos condiciones que nos pueden producir este tipo de lesiones, algunas no corregibles, ¿verdad? Como son los tumores o pseudotumores, inclusive pacientes con osteogénesis imperfecta, como niños, como menciona el doctor León. Algunos pacientes con displasia fibrosa, sabemos que son patologías que solo se presentan en niños o se diagnostican en niños. Enfermedad de Payet, ¿verdad? Que es también una enfermedad relacionada con una patología de características genéticas inclusive, o tumores primarios, metástasis y algunas lesiones pseudotumorales. Inclusive podemos tener condiciones que son corregibles, que nos pueden presentar este tipo de tumores, como aquellos que tienen un trastorno del metabolismo. ¿Cómo qué? Como la osteodistrofia renal, como hiperparatiroidismo, inclusive osteomalacia y osteoporosis. Entonces, estas son algunas perlitas, como decía el doctor Chovy, de qué podemos nosotros o qué tenemos nosotros a mano para poder sospechar de que algunos pacientes pueden presentar factores sugestivos de una fractura patológica. Entonces, el patrón en fractura de banana. Eso quiere decir que son fracturas en apariencia transversas, pero que tienden en un lado de los corticales o de sus columnas, tienen un aplaneamiento o se desgasta el hueso. Entonces nos da la forma o la impresión de un plátano roto o fracturado, ¿verdad? También aquellos pacientes que presentan fracturas espontáneas que estaban haciendo actividad común, que generalmente no se esperaba tener ese tipo de lesión porque estaban realizando realmente actividad de su vida diaria. O un traumatismo menor, como ir caminando sobre la calle y caerse y presentar una fractura. Eso no debería presentarse en pacientes con huesos adecuados. Puede presentarse en pacientes con fragilidad ósea o osteoporosis, pero no en pacientes adultos jóvenes o niños. Aquellos pacientes que presentan múltiples fracturas, eso quiere decir que producto de un traumatismo, no solo se fractura el húmero, el antebrazo, sino también se fractura el fémur sin presentar realmente un mecanismo de alta energía. También es importante preguntar al paciente si en algún momento o desde hace cuánto tenía el dolor previo a la fractura. Cuando tenemos un paciente que nos dice que ya le venía doliendo alguna extremidad y que posteriormente se fracturó, sabemos que son pacientes o que tenían un grado de artrosis, presentaron un trauma y se cayeron y se fracturaron, o que presentaban una lesión preexistente, ¿verdad? Como un tejido anormal en su hueso. Y también aquellos pacientes, obviamente, que tienen una historia de malignidad, como un diagnóstico previo de un cáncer de pulmón y que podemos sospechar de que presenta la metástasis. Esta más o menos es característica, digamos, de una deformidad en un paciente Payet con una deformidad, con un patrón de consolidación por una fractura en banana. Entonces, esta es otra
Perlita, que tenemos que saber cuándo vamos a sospechar de un paciente con una fractura patológica. Tenemos que hacer una evaluación del paciente de la lesión ósea, ¿ok? Sobre todo en lesiones líticas, pero también en blásticas. Realizar una historia clínica completa, ¿verdad? Preguntarle al paciente si presentó un cáncer de tiroides o un cáncer de mama o qué hallazgos o antecedentes personales patológicos presenta. Cuando hacemos una revisión de los aparatos y sistemas, preguntar por síntomas gastrointestinales, si ha tenido pérdida de peso, dolor en los flancos, ¿verdad? Para ver si existe alguna anomalía de los órganos abdominales y sobre todo en pacientes mayores si ha presentado hematuria, que nos puede relacionar con un cáncer de próstata o inclusive con un cáncer de vejiga que es muy frecuente o la primera causa de hematuria en adultos mayores. Siempre en el examen físico, indagar y buscar nódulos linfáticos, nódulos tiroideos, examinar las mamas, auscultar pulmones, palpar el abdomen, hacer el examen de próstata, explorar los testículos y el examen del recto. Eso es requisito realizar todo este tipo de revisión. En la radiografía de tórax, siempre realizar una radiografía de tórax, ¿verdad? Porque es una causa importante de metástasis a hueso. Y sobre todo estudiar con radiografías el hueso que tiene dolor o realizar una serie ósea metastásica. El gamma óseo se utiliza un poquito menos, pero ahora tenemos también el PET-CT y en el caso seleccionados para buscar metástasis, sobre todo blásticas, ¿verdad? Y dentro del panorama o dentro de la gama de laboratorios que podemos solicitar está el hemograma, la velocidad de retrosedimentación, la PCR, el calcio, el fosfato, hacer un examen de orina, un prostático específico y electroforesis de proteínas. Fíjense como prácticamente nosotros no realizamos el barrido de marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque realmente nos ayudan mucho a confundir y prácticamente con solo estos podríamos llegar al 90% de los diagnósticos. Solamente el antígeno prostático específico, las proteínas en orina o electroforesis y una fosfatasa alcalina nos puede ayudar a diferenciar muchos diagnósticos. Entonces, ¿qué vamos a tratar de observar o valorar en los laboratorios? Sobre todo, tratar de descartar algunas patologías frecuentes que nos producen lesiones líticas y fracturas patológicas, como la osteoporosis, que realmente los laboratorios van a estar normales, la osteomalacia, que va, la diferencia es en el calcio que está abajo, pero fíjense que en el hiperparatiroidismo o el tumor pardo, vamos a ver cómo vamos a tener un calcio elevado en orina y en sangre, o prácticamente en ambos. Entonces, con solamente solicitarle un examen de orina o un uroanálisis y un laboratorio de calcio en suero, podemos llegar al diagnóstico de estos pacientes y hacer el diagnóstico diferencial de muchas patologías. Entonces, vamos a llegar, esa es otra perlita o algo importante para tratar de identificar algún tipo de lesión, hacer las 4 preguntas de Denneken. ¿Dónde se localiza el hueso para tratar de identificarlo? Si es en la metáfisis, en la epífisis o en la diáfisis, ¿verdad? Sabemos que hay tumores más relacionados con la parte proximal y algunos en la parte diaficiaria o metafisiaria. ¿Qué le hace esta lesión al hueso? Es decir, si produce una destrucción geográfica o produce un patrón apolillado, permeativo, o podemos tener una idea si es una lesión de crecimiento benigno o que sin daño agresivo al hueso en el tiempo. También solicitar o preguntarle al paciente o observar en la radiografía, perdón, el hueso, ¿cómo se defiende de la lesión? O el hueso, ¿qué le hace a la lesión? Entonces, ¿cómo se defiende? Si produce un tipo de reacción perióstica, ¿cómo es? Si existe si le ha dado chance el tiempo al hueso de defenderse. Y también qué tipo de matriz tiene o qué tipo de tejido produce, ¿verdad? Como una matriz osteoide, matriz cartilaginosa o si se logra ver alguna parte de tejido fibroso. Importante saber, ¿verdad? Que las primeras causas de metástasis van a ser las de mama y próstata, ¿verdad? También tiroides, pulmón y riñón que producen metástasis a hueso. Sin embargo, podemos tener muchos sitios de metástasis en nuestro cuerpo, principalmente en la columna, costillas, cráneo, fémur proximal y húmero proximal. Cualquiera de las demás se pueden presentar en los demás huesos, pero algunos no son tan frecuentes. Entonces, eso es más o menos como la teoría que quería que
que abordáramos. Pero ahora vamos a verlo en la parte clínica o en la parte práctica. Entonces vamos a ver una serie de casos clínicos. No son tantos, son poquitos, para que vean cómo podemos llegar a un diagnóstico diferencial y tratar a este paciente. Por ejemplo, esta paciente es una paciente femenina de 30 años. El punto importante es que tiene múltiples cirugías en miembro superior izquierdo cuando estaba niña, que no recuerda muy bien de qué se trataba, pero ella recordaba que le habían colocado muchos injertos. La paciente refiere un dolor previo al trauma, ¿verdad? Sin embargo, nunca más había presentado desde la niñez dolor. Y asocia un trauma de baja energía. Dice que se encontraba en un parque de diversiones y se cayó. Y a partir de ahí inició con impotencia funcional y mucho dolor. Inicialmente se pensaba de que se había luxado. Sin embargo, al hacer la radiografía, observamos que tenemos una paciente con una fractura en esta área, ¿verdad? Con adelgazamiento de las corticales, y vemos que podría tener, no tiene un contenido realmente óseo, no tiene calcificaciones, pero sí vemos tabiques, ¿verdad? La clave fue que tenía cirugías previas, entonces hicimos el abordaje de todo el paciente, le mandamos radiografías del resto de aparatos de los huesos y observamos que también presenta alteraciones en la tibia, alteraciones en el húmero contralateral, alteraciones también en el codo. Sin embargo, en la pelvis no, es muy frecuente en este tipo de pacientes que tienen lesiones en varios huesos que puedan tener alteraciones en las caderas, ¿verdad? Entonces, eso nos hace pensar que este paciente tiene una patología, ¿verdad? Poliostótica. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una biopsia? ¿Dónde la hacemos? ¿Le solicitamos más laboratorios? ¿Le solicitamos un TAC o una resonancia? Pensamos en metástasis de varios huesos, lo referimos al oncólogo, le damos anendornatos, fijamos la fractura o le hacemos aumentación con cemento injerto masivo, ¿verdad? Hay muchas opciones, sin embargo, con varias radiografías nos damos cuenta que, y el antecedente de que le habían colocado varios intentos de consolidación de hueso con injerto, sospechamos de una displasia fibrosa, pero el diagnóstico físico que lo hicimos con el examen físico. Está descrito, ¿verdad?, que este tipo de pacientes con displasias fibrosas en algún tipo de síndromes, ¿verdad?, están relacionados con las manchas café con leche. Y en los bordes, cuando observamos bien estos tipos de manchas, vemos que tiene irregularidades como la costa de Maine, es decir, que no son tan parejas como las costas del otro lado, el lado de California. Entonces, eso nos hace el diagnóstico de una displasia fibrosa poliostótica en la cual no tenemos que irradiarla más, haciéndole más estudios, no tenemos que hacer innecesario gasto en cirugías, ¿verdad? Porque sabemos que probablemente va a consolidar. Y observamos cómo la paciente al pasar el tiempo recupera gran parte de su función completa, ¿verdad? Inclusive realiza ya deportes. Obviamente hay que explicarle al paciente que tiene que tener mucho cuidado porque se puede volver a fracturar, tiene fragilidad ósea y esa es una enfermedad progresiva, que el tratamiento es el tratamiento de la fractura, o sea, no tener tan desplazado el húmero proximal, lo pudimos manejar conservador y sin necesidad de ninguna biopsia. Entonces, ese es un artículo, ¿verdad?, que, como mencionó el doctor, diferente es el diagnóstico en niños, en adultos o en jóvenes, ¿verdad? Y el tratamiento cambia en cada paciente dependiendo de su patología y dependiendo de su edad. Pero la mayoría de los diagnósticos en este tipo de pacientes que tienen este síndrome, McCune-Albright, generalmente se hace en base al diagnóstico clínico. Entonces es importante saber, ¿verdad?, de clínica de esas manchas café con leche que nos puede orientar a eso. Ese es otro paciente, el caso número 2. Es un paciente masculino de 78 años. Tuvo el antecedente de un cáncer vesical, ¿verdad?, y de próstata. Entonces tenemos ya dos zancadillas que nos hacen con este paciente porque puede tener 2 tipos de tumores. El paciente es muy activo, es gestor de negocios, además de eso juega tenis. No tuvo o no refiere antecedente de trauma, sin embargo sí dolor de cadera de más de un mes de evolución y estaba en control por su patología oncológica con el urólogo desde hace más de 8 años y varias semanas de evolución. Importante, le hicimos un antígeno prostático específico que estaba en 1, o sea, prácticamente normal. Se le envió al control de urología y mencionó de que no había datos de recidiva en su examen y que el paciente no tenía tampoco patología de recidiva a nivel prostático. El resto de laboratorios estaban normal
Y el gamma óseo sí reportó lesiones sospechosas en el área posterior de la pelvis y en el ala y a nivel anterior. Entonces, le hicimos una tomografía, observamos ese patrón que se observa en el lado derecho, ¿verdad? Muchas veces sospechamos de que podría tratarse de una fractura patológica o inclusive una fractura por fragilidad, ¿verdad? Nosotros nos fuimos un poco más allá, le hicimos el tacto por reconstrucción. El reporte del TAC enredó un poquito más porque mencionaba que podía presentar lesiones líticas en esas áreas o en lesiones en sacabocado, que no tenía una medialización adecuada. Sin embargo, observamos en la tomografía el resto de cortes axiales, que tenía también fractura de la rama inferior y la rama superior del pubis, y esas lesiones o sacabocado son un patrón permeativo en la parte posterior del sacro. Sin embargo, prácticamente el diagnóstico lo llegamos a hacer con una resonancia, porque fíjense que vemos edema, no vimos un efecto de masa. Observamos en el área supracetabular, donde prácticamente llegaba la fractura y tenía edema perióstico. Sin embargo, al hacer una axial en T2, prácticamente no veíamos efecto de masa y lo que veíamos era el efecto de un callo óseo. Entonces, este paciente se trató como una fractura, podríamos llamarla patológica, porque el paciente no tuvo trauma o antecedente de trauma. Volviendo a la historial, él nos mencionó de que jugando tenis se caía varias veces y que a partir de ahí empezó un dolor, y entonces hicimos el diagnóstico al mes con una radiografía que se tratara de una fractura patológica por fragilidad ósea, y el paciente se ahorró muchos de los laboratorios, una cirugía, una biopsia, inclusive se ahorró de injertos masivos y radioterapia, ¿verdad? Actualmente el paciente se encuentra bien, le hicimos radiografías secuenciales en el cual se evidenció que lo que tenía era una fractura consolidada. Algo importante que es una nota o una perlita para tomar en cuenta es que el rol del antígeno prostático para predictor de metástasis. Se dice, por ejemplo, de que un paciente puede tener hasta 5 el valor del antígeno prostático sin presentar metástasis. Que ya si presenta un antígeno prostático entre 10 y 20, tienen un 50 a un 60% de tener metástasis a hueso. Y si tiene un antígeno prostático mayor de 20 y dolor óseo, probablemente es un 100% de probabilidad de tener metástasis a hueso. Entonces, fíjense cómo un paciente que vemos una lesión sospechosa y un antígeno prostático en 20, prácticamente se hace el diagnóstico y nos ahorra mucho tiempo. Ese es otro caso. Este es un caso que nos trajo mucha enseñanza, porque a veces menospreciamos algún tipo de lesiones o no le hacemos el estudios completos y podemos pasar por alto un diagnóstico que a término del tiempo puede ser o producir efectos importantes al paciente. Este es un paciente de 24 años, es futbolista, estudiante de Derecho, es sano, con historia de un esguince de tobillo hace 3 meses. Sin embargo, hasta como persistía con dolor, se realizó la radiografía debido a que presentaba o se había presentado terapia física y más bien el dolor había empeorado. Sin embargo, el dolor no afectaba su vida diaria. Fíjense cómo observamos en la imagen superior izquierda cómo existe este patrón, ¿verdad? Una lesión lítica, algunos sectores con pérdida de la continuidad. En la radiografía lateral es difícil de verlo, pero fíjense que aquí no se ve continuo el hueso, ¿verdad? No está completo, algo nos llama la atención. Y en la oblicua es mejor caracterizada la lesión. Sin embargo, entonces empezamos los estudios. Ya el paciente nos llegó con un TAC en el cual evidenciaba que tenía una lesión cavitaria, inclusive con tabiques o separados en su interior, con un contenido líquido, ¿verdad? Que también lo podemos ver en la resonancia magnética, y una fractura o alteración de la cortical en varios segmentos del peroné distal. ¿De acuerdo? Dentro de lo que sugería la resonancia y los estudios, que podía tratarse de un quiste óseo neurismático o un quiste óseo simple, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros en paciente joven, 24 años, con una lesión única, siempre vamos con doble plan. Si pensamos ir a fijarlo y ponerle cemento o aumentación, inicialmente primero le hacemos una biopsia por congelación para estar seguros de que no vamos a producirle un efecto a un paciente adverso a largo plazo.
Entonces, los laboratorios estaban normales, el resto de laboratorios, TAC de tórax normal, gamma de ópsios no captaba, solo captaban el peroné distal. Y entonces, ¿qué le hacemos? Le hacemos la biopsia, lo fijamos de una vez y cemento, le colocamos injerto masivo, le hacemos radioterapia, pensamos que es una metástasis y buscamos el primario. Pues lo que hicimos fue una biopsia, ¿verdad? Por congelación. Y durante la biopsia por congelación nos salió que había datos de atipia. Entonces, la herida que podría ser para una fijación de unos 5 centímetros, la cambiamos por una de 1 centímetro solamente para hacer la biopsia por congelación y esperamos el resultado. El resultado al final de nuestra biopsia fue que era un osteosarcoma osteoblástico con áreas de telangiectasias. Entonces es un tumor maligno. Este paciente primero tiene que recibir quimioterapia y después realizar el tratamiento definitivo. Entonces lo que hacemos, fíjense cómo cambia el tratamiento que íbamos pensando en colocarle solo una placa al peroné distal al realizar este tipo de cirugía. Se le hace una resección del peroné distal, en el cual aquí ustedes observan que se ve ya la astrágalo y parte de la tibia con un segmento. Ese es el segmento, la pieza anatómica donde se reseca por completo y con márgenes amplios. Y proximalmente, para reconstruir la articulación del tobillo, utilizamos el peroné proximal. Entonces, queda como un peroné colgante medio y pasamos la parte proximal. Aquí vemos donde recorría el nervio ciático-popliteo externo. Y este es nuestro injerto, o lo que obtenemos para reconstrucción de la cirugía. Al final, estas son las cicatrices que le queda al paciente. Y esto es el análisis patológico. Es un paciente con osteosarcoma osteoblástico. Esto que observamos aquí es el corte de nuestra pieza y cómo se ve la histología. Aquí lo importante es ver que el patólogo le hace unos cortes o le hace un mapeo de la lesión y conforme a los porcentajes de necrosis se saca un porcentaje total de necrosis o respuesta a la quimioterapia. En este caso fue del 91%, que no está mal, pero nosotros esperaríamos que tuviera más del 95% o inclusive 99%. Ese paciente presentó de una fijación que podría haberse empeorado el diagnóstico, inclusive con amputación. Se le hizo el salvamento de la extremidad y el paciente se encuentra, recuerden que era futbolista y prácticamente, fíjense cómo la desinserción de la tibia proximal, inclusive podemos reconstruir los colaterales. Fíjense cómo el paciente puede realizar inclusive parte de las actividades que realizaba previamente. Este otro caso es un paciente masculino de 63 años, tiene antecedente de CA de recto, ¿verdad? Entonces le hicimos un estadiaje sistémico en el cual no había otras lesiones, era una lesión única en cadera. Sabemos que las lesiones únicas en cadera podemos tratarlas tanto con prótesis como con osteosíntesis, ¿verdad? Sin embargo, es importante que, como había tenido un cáncer de recto, presentaba una fístula crónica en el área de resección del tumor de recto y tenía una fístula periumbilical izquierda. Entonces, al hacer también un debut diabético, optamos por hacerle un manejo con osteosíntesis. Le habíamos realizado una biopsia previa y tenía un antígeno prostático elevado y tenía antecedente de cáncer de recto, pero además un cáncer de próstata y la metástasis era de cáncer de próstata. En ese momento el paciente tenía un mal pronóstico o no un pronóstico adecuado tanto para oncología como para urología. Optamos para lo más sencillo de nosotros, le realizamos una fijación interna con un clavo intramedular y le dimos radioterapia. Sin embargo, el diagnóstico fue metástasis de cáncer de próstata, como ya lo mencionamos, y ese fue el resultado posterior de la fijación. Nosotros, para decidir si lo vamos a fijar o no, realizamos una escala de Mirels que se usa con respecto a las lesiones líticas, sobre todo en oblásticas o mixtas, en paciente con lesiones en huesos largos. Entonces se toma en cuenta el lugar, el dolor, el tipo de lesión y el tamaño, ¿verdad? Y le da un puntaje dependiendo si es miembro superior, miembro inferior, el tipo de dolor, el tipo de lesión y el tamaño. En este caso, el paciente presenta una lesión en la región trocantérica, entonces son 3 puntos, está en la zona o le tiene dolor cuando realiza las cargas, entonces 3 puntos más, es un tipo de lesión osteolítica y el tamaño más de 2/3 del diámetro del hueso, porque obviamente teníamos un TAC, y el puntaje nos da 12. Eso quiere decir que paciente cuando da menos de 7 puntos podemos manejarlo sin fijación profiláctica, y si presenta mayor de 7, o sea, de 8 a 12,
deberíamos realizar una fijación profiláctica a este paciente porque la fractura es prácticamente inminente. Esa fue la fijación que realizamos. Tuvimos esta complicación. El paciente, como tenía un mal pronóstico, lo que hicimos fue retirarle los tornillos y esperar la evolución natural de la enfermedad. Sin embargo, para nuestra fortuna y también para el paciente, ya lleva 4 años de supervivencia, ya está caminando y entonces sus úlceras diabéticas mejoraron, no tiene la fístula rectal, las heridas están sanas, tiene una mayor función y ya el paciente nos está pidiendo entonces el reemplazo total de cadera. Para este paciente está en lista de espera ya para sustitución femoral. Con respecto al resultado funcional en pacientes después del tratamiento de las metástasis óseas en el fémur proximal, se describe que aunque la escala de Mirals menciona de que se puede realizar solamente una fijación, se ha visto que lo mejor para este tipo de pacientes con lesiones líticas que afectan tanto el trocánter mayor como a nivel de la zona intertrocantérica, por el área de estrés y por el área de trabajo que realiza los clavos, lo ideal es colocar una endoprótesis o una prótesis de resección tumoral. Esta es otra paciente femenina de 71 años. Ese es un caso hipotético, no corresponden, digamos, con un paciente de nuestro, pero es el paciente femenina de 71 años con antecedente de cáncer de próstata, a la cual se le realizó una nefrectomía hace 5 años y un nuevo episodio de dolor en la cadera derecha. Entonces ahí vemos la fractura. Y esta es la última encuesta. Si quiere tiramos la encuesta a ver qué piensan los compañeros. ¿Qué hacemos con este paciente? Le realizamos imágenes adicionales, fijamos la fractura o le hacemos una biopsia primero. Es para ver más o menos cómo, obviamente como mencionó el doctor Zamora, eso no tiene bueno ni malo, sino para ver por lo menos el orden cómo vamos a tratar a este paciente. Parece que vamos a dar unos 10 segundos más para que termine de responder. Además recuerden que la votación es anónima. Nosotros no sabemos lo que mencionar. Entonces, estos son los resultados de la votación. Muchos fijarán la fractura, ¿verdad? El 44%. Entonces vamos a empezar con esa respuesta, analizándola. El 33% biopsiar primero. Vamos a seguir con eso. Y por último, imágenes adicionales. ¿Okay? Entonces empezamos con fijación de la fractura. Entonces, ¿qué pasa con los que cogieron fijación de la fractura primero? Este tipo de pacientes, pero la previa. Este tipo de pacientes a los cuales vamos a iniciar fijando la fractura podemos presentar algunas complicaciones. Lo ideal inicialmente es, en algunos casos, solicitar imágenes adicionales, ya que podemos en un gran porcentaje llegar a un diagnóstico, como ya lo mencionamos. El diagnóstico muchas veces se puede realizar solamente con la historia física, la historia clínica y el examen físico. Muchas de estas patologías pueden llevarnos a errores. ¿Por qué? Porque aunque la paciente presentó un cáncer renal hace mucho tiempo, parece que estuvo libre de enfermedad 5 años y este tipo de pacientes se tratan muy diferente. Entonces muchas veces es mejor localizar o ver hasta dónde llega la lesión para ver si podemos hacer una resección del fémur proximal completa o solamente realizar una fijación intramedular. Entonces, en un buen conocimiento de los hallazgos característicos en la resonancia magnética nos puede condicionar y observar lesiones benignas o malignas, ¿verdad? Realizar una estadificación de la lesión y ver la personalidad de la fractura y un adecuado tratamiento. Entonces, realizar imágenes adicionales es una buena opción también. Fijación de la fractura. La fijación de la fractura tampoco está del todo mal. Sin embargo, sabemos que en algunos pacientes con metástasis de carcinoma renal, lo ideal es realizar una resección como si fuera un tumor primario. Eso quiere decir que una metástasis ósea de un paciente con carcinoma renal, la resección amplia de la lesión y
antecedente en nefrectomía son factores independientes de supervivencia. Es decir, a estos pacientes que tienen una lesión de fémur proximal, le hacemos una resección completa y además de eso le damos radioterapia y es un tratamiento curativo. Es decir, que deberíamos evitar en ese tipo de pacientes la fijación y más que todo tratar o resecar en forma completa la lesión. Y biopsiar primero también es una buena opción, ¿verdad? Entonces aquí vengo y voy a presentar 4 panoramas y eso ya como el mensaje final. ¿Cuándo biopsiar? ¿Sí o no? En un paciente con un diagnóstico de cáncer y una lesión solitaria, es decir, un paciente que nos enfrentamos a un paciente con un diagnóstico nuevo y tiene una lesión aislada de cáncer en un hueso, ese paciente es mejor realizarle una biopsia. Siempre, a cualquier lesión que veamos un paciente con un cáncer nuevo y una lesión solitaria, siempre hay que hacerle biopsia. Un paciente con historia de carcinoma renal hace 5 años, que se trata con nefrectomía, que potencialmente está curado, y actualmente llega con una lesión solitaria en el fémur, idealmente tenemos que volver a biopsiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes, aunque es menos de un 20%, algunas veces viene acompañada de un tumor diferente al que estábamos pensando. El paciente con metástasis de cáncer de pulmón en hígado y en pulmón, pero además de eso, un paciente que tiene cáncer de pulmón y tiene metástasis en hígado y en pulmón, y una lesión ósea sin historia de una lesión ósea previa, ese paciente es mejor biopsiarlo, siempre para tratar de descartar otro tipo de lesiones. Prácticamente el paciente que no requiere biopsia previamente a la fijación es aquel paciente que sabemos que tiene un tumor y que ya tenía una metástasis óseas previas. Ese paciente en general no requería de biopsia. Sin embargo, se recomienda que siempre el tejido que obtengamos del fresado o del tratamiento de osteosíntesis que obtengamos tejido, siempre es bueno enviar a patología, porque muchos de los marcadores tumorales de estos pacientes que se encuentran en las biopsias cambian mucho el tratamiento de estos pacientes a largo plazo. Entonces, como conclusión, seguir las guías de manejo general con respecto al examen físico, radiografías y la historia clínica. Siempre pensar en patología oncológica cuando algo no nos calza, pero también tenemos que descartar y tomar en cuenta la patología metabólica y apoyarse en colegas, ¿verdad? Y en equipos multidisciplinarios para llegar a un diagnóstico adecuado. Eso sería todo. Muchas gracias. Carva, muchas gracias. Excelente presentación y gracias por enseñarnos esos casos tan interesantes, tan bonitos, tan ilustrativos. Yo te tenía una pregunta. Siempre mandar a radioterapia a los pacientes de metástasis, aunque le hagas una sustitución. Sí, generalmente sí lo enviaría a radioterapia. Y con respecto al uso de clavos en fémur, que se habla mucho de utilizar clavos que tengan fijación al cuello, aunque no se vea una lesión a nivel del cuello en ese momento. ¿Qué pensás de que hay que fijar el cuello obligatoriamente? En fracturas, en pacientes que tienen una fractura, ¿a qué nivel, perdón? En fémur, digamos, una lesión de efiseria de fémur. No, siempre tratar de fijar la mayor porción de hueso posible. Entonces, digamos, al colocar un clavo intramedular con un bloqueo, por ejemplo, al trocánter, dejaríamos por descubierto la parte de lo que es intracapsular del cuello y la cabeza. Entonces, siempre preferiría, entre más usted pueda, más largo el clavo y el bloqueo que pueda abarcar la mayor porción de hueso, es mucho mejor, me parece. Claro. El doctor Mario Solano hace una pregunta que dice secuencia de biopsia y osteosíntesis. O sea, vamos a darle la palabra al doctor Solano, a ver si nos aclara la pregunta. Buenas noches, doctor Solano. Buenas noches. La pregunta es esa. Hay gente que hace osteosíntesis y uno solo tira la biopsia, o primero hace la biopsia y luego hace osteosíntesis. Doctor, para todo caso es diferenciado. Por eso puse ese último caso que da mucha duda, porque eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos de cualquier lesión que vemos metástasis. Sabemos que o sospechamos de metástasis, cualquier lesión hay que realizarle osteosíntesis y no necesariamente. Pacientes, por ejemplo, de cáncer renal
que realizaron una nefrectomía, esos pacientes prácticamente se consideran curados. Son pacientes que nosotros deberíamos considerar una resección oncológica radical, es decir, quitar el tumor primario en forma completa y darle radioterapia, y prácticamente ese paciente se comportaría con un 100% de supervivencia en 5 años. Lo que puede suceder algunas veces es que inclusive podemos fijar, estamos sospechando de un cáncer de próstata y estamos fijando una fractura es raro, pero puede suceder entre un 2 y un 5% que estemos fijando un paciente con una lesión primaria de hueso. Recordarles de paso a los que nos siguen por Facebook Live que estamos viendo sus comentarios y sus preguntas, así es que pueden hacer sus preguntas también. La doctora Alexandra Ortega nos dice: saludos, una lesión ósea biopsiada que indica la biopsia que sí hay células tumorales metastásicas. Se estudia el paciente pero no se logra definir un primario. ¿Qué hacer? Con fractura patológica biopsiada por sospecha durante el proceso de osteosíntesis durante el transoperatorio. Que hay una lesión biopsiada que indica que la biopsia que hay células tumorales metastásicas. Sí, pero no se encuentra el primario. Ese caso es difícil, ¿verdad? Si el paciente cuando si el patólogo no reporta durante la congelación que es un carcinoma, que es una metástasis, al menos de que no nos indique que sea un carcinoma renal, que luego habría que ver qué se hace, yo creo que se debería seguir con el plan inicial, ¿verdad? Que ya lo estamos fijando, prácticamente nos está diciendo que es una lesión metastásica. Ok, le damos las buenas noches al doctor Luis Castro Rivera, que nos acompaña y quiere hacer un comentario. Buenas noches, doctor Castro. Buenas noches, ¿me oye? Sí, señor. Sí. Buenas noches, saludos a todos, especialmente a Álvaro, mucho gusto verte. Simplemente una cosa rápida, yo creo que yo no sé cuánta gente joven nos está viendo, de los residentes, etcétera, y yo creo que es un mensaje en especial para ellos, y es que el concepto de lo que yo siempre he llamado la todología, ¿verdad? La todología que me tocó vivir a mí en mis primeros años de ejercer la profesión o la especialidad más que todo, es historia antigua, ¿verdad? Todos estos pacientes con estas patologías tan puntuales deben ser canalizados adecuadamente hacia la gente que se dedica a estas cosas, porque esto no es fácil. En primer lugar, no es fácil, es sumamente complejo. Para eso hay gente que se dedica a hacer esto. Y seamos honestos, esto es patología que no a todo el mundo le hace gracia o le gusta tratar. Y al final lo que siempre debemos pensar, aparte de nuestras propias opiniones, es la ventaja que debe tener el paciente. En otras palabras, todo debe ser hecho en base al beneficio del paciente. Por eso yo creo que especialmente la gente joven debe entender, si le interesa la oncología ortopédica, dedíquese a ella. Pero si no le interesa, por favor, no compliquen las cosas porque le pueden hacer la vida difícil al paciente. El refrán que puso Álvaro al principio, quiero recordarle a Álvaro que ese refrán es del Niccolò Machiavelli, ¿ok? Para que sepa. Maquiavelo, claro. Y yo quería preguntar, yo fui educado en la mala, porque no tengo ningún, ¿cómo se llama? No tengo reparo en reconocerlo, fuimos muy mal entrenados en el aspecto de la oncología ortopédica. ¿Qué tan importante sigue siendo la biopsia a la hora de tomar una decisión? Yo fui entrenado el concepto de que la biopsia era todo. Eso ha cambiado. ¿Qué tan importante es la biopsia ahora? ¿Qué porcentaje a la hora de tomar decisiones implica la biopsia? Eso es algo que me gustaría saber la opinión de ustedes que son los expertos. Gracias, buenas noches. Doctor, con respecto a eso, hay estudios que mencionan, por ejemplo, el dato que yo di, el 51% de los diagnósticos se hace solo con examen físico y una radiografía tórax. Dentro de ese estudio se llegó al diagnóstico final solamente con biopsia, solamente un 8%. Es decir, que la mayoría se realizó con los exámenes de gabinete, el resto de los exámenes, y por último con una biopsia definitiva, un 8%. Sin embargo, nosotros siempre, en nuestro tiempo también es algo de medicina defensiva. Eso nos ayuda muchas veces a tener un diagnóstico certero y ir con más tranquilidad a la hora de hacer un abordaje.
Sin embargo, dentro de todo, no sé qué piensa el doctor Zamora, nosotros tratamos de que la biopsia siempre sea lo último, que ya hayamos descartado o ya hemos realizado un buen examen físico, una historia clínica y que tengamos nuestro estadiaje local y sistémico adecuado antes de hacer cualquier tipo de biopsia. Sí, de acuerdo que la biopsia la dejamos para el último paso, digamos, del trabajo diagnóstico, pero siempre, siempre usamos biopsia. Y ahí está el caso que enseñaste de ese peroné, que cualquiera se hubiera embarcado, por decirlo así, a hacer un tratamiento, ¿verdad? Y era un osteosarcoma. Y en parte, eso es el comentario que hacía el doctor León Lauren al inicio. En pacientes jóvenes, cuando tenemos una fractura o una lesión sospechosa, siempre biopsiar y estar seguros que no hay nada malo de fondo. Exacto. Alvarito, tenemos varias preguntas y comentarios. El doctor Germán Solano, ¿cuándo considerar biopsia abierta o por punción? La biopsia, realmente yo lo que trato casi todas hacerlas por Turcut, perdón, por Turcut no, en tejidos blandos por Turcut y con trocar con son biopsias de hueso porque me dan un segmento grande y me voy muy seguro al área de lesión que quiero biopsiar. Sin embargo, realmente las lecciones, prácticamente las biopsias abiertas las hago cuando se encuentra un área un poco más difícil, ¿verdad?, de llegarle con un trocar, pero prácticamente que el 90% se las puedo resolver con solamente por trocar. No sé, vos si haces muchas más abiertas. Hago más abiertas y cuando hay fractura asociada, siempre abierta, para estar seguro que no estoy tomando una muestra del hematoma, sino de la masa. Leonardo Aguirre nos pregunta, ¿experiencia en uso de prótesis o implantes tumorales para grandes resecciones óseas? Bueno, lo que puedo hacer es como un recordatorio histórico. Antes de que el doctor Zamora llegara de Italia, según lo que nos cuenta la compañía, prácticamente se hacían como 3 o 5 al año máximo. Eso fue antes de del 2010, creo. Y ya después de ese tiempo se ponen bastantes. Prácticamente solo el año pasado se pusieron 30 prótesis de resección tumoral en el país. Entonces, más o menos esa es la experiencia de nosotros. A nivel global, entre todos los 3 hospitales centrales y el de niños, se hacen aproximadamente 30 prótesis al año. Muy bien. Rafa Zamora, saludos al doctor Zamora. Buenas noches, excelente charla. Saludos a todos. Preguntan, ¿adolescentes y adultos jóvenes el abordaje inicial de una fractura patológica cambia en algo la agresividad del manejo versus en un adulto? Es una patología diferente, ¿verdad? Porque en niños siempre hay que todavía tener mucho más cuidado, pero el abordaje en sí con respecto al estadiaje y las guías de manejo prácticamente son las mismas, ¿verdad? Ajá, exacto. Agresividad, siempre somos muy agresivos. Randall Ramírez nos pregunta, bueno, muy buena charla, que qué pensamos que si las lesiones tumorales, me imagino que se refiere a lesiones tumorales agresivas, deben ser enviadas de inmediato a los hospitales centrales para que sean vistos por sus especialistas. Bueno, no sé qué pensás vos, pero la experiencia que hemos tenido es que, al menos en la área de atracción de nosotros, es que si muchas veces por el problema de campo o de camas, muchas veces se queda el paciente en el hospital regional. Entonces, para mí lo ideal es que el paciente se refiera lo más pronto posible para no perder tiempo en el diagnóstico y aparte del tiempo que se va a durar en el hospital de nosotros, que lo malo es que crece en mayor tamaño la masa, nos complica un poco después el abordaje quirúrgico y para mí lo ideal es tener al paciente desde el primer momento en que se diagnostica. Sí, sí, es mejor que lo envíen inmediatamente. Ok, en Facebook tenemos varias preguntas y comentarios. Pablo Benicio Cho dice, ¿qué opinan respecto a la fijación de una fractura que no se sabe si es o no patológica? Según las características radiológicas, no se puede definir si es o no patológica. ¿Recomendaría realizar fijación y biopsia transoperatoria? ¿Es válido esto? ¿Es más adecuado realizarla antes de pensar en la fijación en un paciente con antecedente de cáncer? Yo preferiría, si no estoy seguro de que si la lesión es patológica, probablemente preferiría primero realizar la biopsia. Claro. Y es válido, ¿verdad? Sí, claro.
Saludos desde Guatemala, nos saluda Pablo Vinicio Ochoa, saludos. Gino Ricardo Díaz Rosales dice, buenas noches, definitivamente la brújula es la biopsia, pero es dependiente del patólogo y resulta que algunas veces van a parar a un gran saco, pues quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Así que habrá que ser muy clínicos. Saludos de El Salvador. Exactamente. Digamos, nosotros dependemos mucho y afortunadamente ya en nuestros hospitales contamos con un patólogo que le agrada y que está definido para el tipo de patología musculoesquelética. Entonces, realmente nosotros contamos con mucha facilidad. Sabemos que muchos hospitales no cuentan con ese tipo profesional y se les puede dificultar un poco más el abordaje. Sí, claro. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos excelentes patólogos en el área musculoesquelética y radiólogos también que nos ayudan mucho. Exacto. Francisco Soto, según la literatura, lo más adecuado es que la biopsia se debe tomar en el centro especializado que va a realizar posteriormente la cirugía. ¿Eso se aplica también acá en Costa Rica? Pregunta. Lo digo por los que trabajamos en hospitales regionales, pero a veces no sabemos si biopsiar o no, y a la hora de preguntar, las respuestas son diferentes. Sí, lo ideal, ya eso está, muchos estudios ya lo definen, ¿verdad? Y ya está más que estudiado, que lo ideal es que la biopsia sea realizada por el cirujano que va a realizar el tratamiento final. Sí, es mejor que se maneje en el centro donde va a ser manejado definitivo. El doctor Salazar, saludos al doctor Salazar, pregunta, en un paciente con fractura de pelvis, que existe la posibilidad de que sea fragilidad pélvica, ¿cuál sería el orden planteado para el manejo? Ya que cada vez más frecuente nos confunde. Sí, que es más frecuente. Sin embargo, prácticamente, con respecto al orden planteado en el manejo, prácticamente el diagnóstico uno lo hace por la historia clínica, creo yo, digamos. El manejo no lo variaría si es una fractura por fragilidad y la clasificamos bien, digamos, según tal y todo. Yo la manejaría prácticamente igual como manejaría cualquier paciente, no por el hecho de que tenga una fractura patológica por osteoporosis o por fragilidad, lo manejaría diferente. Si le doy un manejo conservador a una pelvis, con hueso normal, lo trataría igual conservador con hueso osteoporótico probablemente. Tal vez dependiendo si tiene mucha área de defecto, le podría hacer aumentación, ¿verdad? Pero eso dependería mucho de los conceptos ya de carga y de distribución de las fuerzas y todo eso, digamos, a nivel biomecánico, no tanto por la fragilidad del hueso, sino en sí por la biomecánica de la fractura. Sí, tener cuidado también cuando se hace biopsia de no tomar biopsias de callo óseo, ¿verdad? O avisarle al patólogo que ese paciente tiene una fractura, porque si no, el callo óseo puede ser fácilmente confundido con un osteosarcoma, ¿verdad? Con osteoide, exacto. Bueno, doctor Carvajal, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en Facebook Live y aquí en vivo en la charla en Zoom. Les recordamos que esta charla va a quedar grabada en el Facebook de la Asociación Costarricense de Ortopedia y Traumatología y que la próxima semana también tendremos una excelente charla sobre el manejo de las lesiones de cadera displásicas con el doctor Martínez Tello e invitados internacionales. Así es que, Alvarito, nos despedimos. Gracias. Muy amable a todos y gracias por la audiencia. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches.